dice a su hijo. Zetaungui Huen que sería difícil. Decepcionado, Hongui cierra los ojos. Suspiro y le pregunto al doctor. Se dice que ni la familia Sichuantan. Llamado el maestro de los venenos. El doctor repaura a su padre. ¿Por qué? Claro. La maestría en venenos de su familia es insuperable en todo el mundo. Sin embargo, su estado no es por veneno. Hong-hee le pregunta si dice que su padre no fue envenenado, aun viendo su estado actual. El doctor responde que, aunque parezca envenenamiento, no es por veneno. Piensa que hay algo distinto, causa subyacente de esto. Dong-hee se sorprende al escuchar eso y agarra al doctor por el brazo. Casi gritando, pregunta qué enfermedad dice que es. Después de un rato, se da cuenta de su mal comportamiento y deja su brazo rápidamente. Se avergüenza y pide disculpas por su acto, diciendo que es consciente de ser médico. Aún así, lo hizo por frustración. El doctor responde disculpándose, pero no puede ayudarlo más. Después de que el doctor se va, se sienta junto a su padre y se pregunta qué hacer. La condición de su padre empeora día tras día. Y sin embargo, no puede hacer nada al respecto, a pesar de su fortuna. Sintiéndose impotente, aprieta el puño, y piensa que su padre ha vivido toda su vida, dedicándose a los pobres. Y va a morir. Después de sufrir una enfermedad desconocida durante un año. Pregunta si esto no es demasiado duro. Llora desconsoladamente. De repente, alguien llama su nombre, y dice que entra en la habitación. Esta persona es Moxian Kai, un anciano de la secta Sadenech. Le dice al joven maestro, piensa que es hora de que acepte la verdad. Dice que la única forma de salvar al anciano Wan es a través del ritual taoísta. Sin mirarlo. Él responde que entiende lo que Moxian quiere decir, pero no quiere depender de algo así. Él responde que sí, no es común que el gran líder de la secta Sadenech ofreció ejercer el ritual él mismo. Pregunta a Hongui si no lo sabe, que solo tiene este privilegio, porque es el anciano Yan de la Guilde de Comerciantes Una. John Weber responde, aún no ha recibido respuestas a sus cartas. Decidirá cuando respondan. Moxian Kai aprieta los dientes enojado y lo llama inútil. Zetaungui considera sus acciones impolitas. La razón por la que no puede hacer nada, aún después de algo así, es simple, es porque este hombre, Moxian Kai, es un anciano de la secta Sadenech, que ha sido muy destacada, como una de las 10 grandes sectas durante mucho tiempo. Recientemente, se ha convertido en una fuerza imparable, dejando su huella en todo el mundo. Si esto continúa unas generaciones más, no sería exagerado decir que se convertirá en una de las mayores escuelas de espadachines sexo en el mundo. Zetaungui afirma que la secta del Borde Sur tuvo una gran influencia sobre Shaanxi hace mucho tiempo. Y cuando un anciano de una secta así propone algo, no hay forma de que el hijo del maestro gremial puede rechazarlo. Tensa el puño pensando. Probablemente los pedirán pagarles una fortuna por el ritual. Narra que el dinero no es el problema. Si puede salvar a su padre, Zetaungui está dispuesto a donar toda su fortuna. Pero si realmente estuvieran seguros que el ritual pueda salvar a su padre, ellos habrían pedido un pago después de salvar a su padre. Esto indica que buscan algo más. Moxion interrumpe su pensamiento y dice que esta situación le resulta muy frustrante. Pregunta cómo alguien más curará a su padre, cuando incluso los médicos más expertos del mundo ha fallado de repente. Un sirviente llama al joven amo. Zetaungui le pregunta cuál es el problema. Él responde, alguien de la secta Mount Hua ha llegado. Dongui se sorprende al escuchar la noticia. La montaña Waisek fue el último lugar donde envió una carta. De acuerdo a sus cálculos, debería haber llegado hace poco. Es sorprendente que ya hayan enviado a alguien aquí. Moxian pregunta con odio si es el que está al borde del colapso. Sigue gritando que deben estar tramando algo.
Le da una palmada en el hombro y le dice al joven que sería solo una pérdida de tiempo. No necesita conocer a alguien como él. Segido pregunta si realmente cree que la secta de Maungwa puede curar la enfermedad del anciano. Zetaungwei responde. Llegaron tras su solicitud de ayuda. Y pregunta a Moxian si realmente piensa que los mandaría a la calle sin más. Al menos darle saludos adecuados. Moxian se queda sin palabras. Pi se encoge y levanta la mano de su hombro. Caminando por el pasillo, Yongwei pregunta al sirviente, ¿dónde está el que vino de Mount Hua Sect? Responde que está en la entrada. Yongwei le pregunta si dejaría a un invitado de larga distancia. Espera frente a la entrada. Le regaña, diciendo que, aunque estén apurados, aún deben mantener las buenas maneras. Mantener las cortesías básicas. Él responde que iba a saludarle dentro. Pero no podía entender lo que sucedía. Yongwei le dice que lo olvide, y dice que irá a saludarlo él mismo. Abre la puerta apresuradamente, baja la cabeza, y se disculpa por tratarlo con tan poco respeto. Se presenta como Zetangui H. Wan, el joven maestro de la Unión de Comerciantes. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, continúa diciendo que es su culpa por no educar adecuadamente a sus subordinados. Espera que el huésped perdone su falta de cortesía. Chan responde que entiende. No es como si está aquí para ser tratado con hospitalidad. Zetaungwei mira sus piernas y se pregunta si está apoyándose en una pierna. Luego levanta la cabeza y ve a un niño despreocupado. Le sorprende ver a un solo niño. Y le pregunta dónde están los demás que vinieron con él. Chan lo mira y responde. Llegó solo. Zetaungui no entiende su contexto. Chan insiste en que vino solo. Le dice que conoce un método para curar al anciano H. Wan. Deben guiar el camino. También menciona que le gustaría primero para ver la gran recompensa, de lo que hablaba Zetaungui en la carta. Y pregunta si está bien hacer eso. Zetaungui está atónito y sorprendido. Se pregunta quién es este mocoso. Pregunta si realmente vino solo. Chan responde preguntando si esto no es lo que dijo. Hangi mira a su soldado para preguntar. ¿Qué sucede? Y en la respuesta, se encoge de hombros, un silencio absoluto. Y llega la incertidumbre. Hangi se pregunta si la secta de Mount Hua mira a los Yunum. Gremio de comerciantes de repente. Moxian llega allí riendo y dice. Es tan ridículo, le recuerda al joven maestro. Que ya le había hablado de ello. Y al encontrarse con estos desalmados de la secta de Mount Hua, sería solo un desperdicio de su tiempo. Continúa diciendo que no saben nada. Aún así, desean lograr algo. Sin embargo, como no querían arriesgarse, haciéndose el ridículo, al venir aquí, enviaron a este joven en su lugar. Mirando a Chan, dice que ha oído que el sectario, líder de la secta de Mount Hua, es un hombre sabio, pero no pensó que recurriría a este tipo de engaño. Chan piensa que este tipo de trato es lo esperado. Parece muy joven. Piensa que debe elevar sus expectativas de él. Un poco más, inclina la cabeza. Y se disculpa con el joven maestro. Por las salutaciones tardías, se presenta. Diciendo que él es Chan Mayum, discípulo de tercer grado de la secta del Monte Hua. Menciona que la carta que les envió llegó bien. También se entregó a ellos. Está aquí porque tienen una pista. ¿De qué enfermedad padece su padre? Por los síntomas descritos en la carta. Hongi se sorprende y pregunta. Si acaba de decir eso, ¿podría saber de la enfermedad de su padre? Chan confirma que es correcto, John. Piensa que es la primera vez. ¿Alguien ha dicho esto antes? Está temblando y piensa que muchos doctores destacados ya han visitado a médicos y expertos, pero ninguno ha podido decirle qué le pasa. Pero ninguno de ellos pudo hablar de la enfermedad de su padre. Incluso antes de conocerlo, Moxian lo interrumpe. Y le dice que este mocoso intenta estafarlo. A tan temprana edad. Dice que no hay nada más que decir. Y pregunta por qué no vuelven adentro. Añade que no hay necesidad de perder tiempo así. En ese momento, Chan se dirige a él y pregunta quién es. ¿Y por qué sigue llamándolo mocoso?
Moxian le pregunta si la pregunta es para él. Chan responde preguntando si hay alguien más. ¿Quién lo ha llamado mocoso? Al ver su astucia, Moxian lo llama un mocoso imprudente. Y preguntas y un discípulo de la secta del Monte Hua no reconoce al anciano del sexo del borde sur. Chan actúa con cuidado y responde. Solo pensó que Maxi era un médico, pues actuaba como un sabio. Levantó la vista para mirarlo y pregunta si debe suponer que Maxi puede curar al anciano. Wan padece la enfermedad de H. Moxion responde que el anciano H. Wan padece la enfermedad porque no siguió el camino del Tao. Y la única solución a un problema así sería realizar el ritual taoísta. Chan opina que suena plausible. Sonriente, dice que en este caso necesita acelerar y llamar a la gente de Wodan o la secta Kunlun, dado que se especializan en cosas así. Conmocionado, Moxone responde que no es necesario hacer eso. Antes de añadir algo, Chan pregunta: ¿quién no sabe que ni la secta del borde sur ni la secta del Monte Hua se especializa en eso? Chan dice que sí va a realizar un ritual. Sería mejor que los verdaderos taoístas se encarguen de ello. Pregunta a Chong Wei si no quiere que sea lo más económico posible. Menciona que así no se aprovecharía de él. Wei se confunde. Pero Moxion se enfurece y grita. Pregunta cómo se atreve Chan a burlarse de un adulto. Si no aprendió a respetar a los ancianos de su secta. Chan mantiene su comportamiento despreocupado, pero se disculpa verbalmente enojado. Moxian pregunta al joven maestro si realmente quiere seguir lidiando con este niño. Le ordena apresurarse y echarlo. Ongi suspira y responde al anciano que esta es la guilde de comerciantes Yuna, y no la secta del borde sur. Depende de John cómo trata a sus invitados. Moxian lo mira, mordiéndose los dientes. Ignorando a Jung, el viejo le pregunta a Chan si puede hacerle unas preguntas. Primero, Chan se pregunta por qué habla de manera informal. Aún así, le permite preguntar. Ongi le recuerda que antes mencionó tener una pista sobre la enfermedad de su padre. Pregunta si puede escuchar detalles. Chan responde que según lo que escuchó, el anciano H-Wan viajaba mucho. Y pregunta si está en lo correcto. Ongi responde sí. Chan dice que antes de enfermarse, debe haber visitado las montañas Kilyan en uno de sus viajes. Pregunta con confianza si tiene razón. Ongi contesta que está equivocado. Chan está atónito. Si no es así, Chan dice. Entonces, debe haber sido emboscado en uno de sus viajes. Antes de que John Hewei responda. Eso tampoco es, añade. Que su padre no ha sido emboscado en sus viajes. Durante los últimos 5 años, confundido. Chan le pregunta si es en serio. Dice que esto no es como debería ser. Luego pregunta dónde está el anciano H. Entonces, ¿a quién le golpearon? Wei se irrita con sus preguntas. Incluso la mínima esperanza que John Hewei tenía de él, ahora que ve la situación, se ha ido por completo. Moxian ríe y pregunta si no le dijo. Sería solo una pérdida de tiempo. Añade que, como puede ver el joven maestro, la secta de Mount Hua es solo un grupo de rufianes, quienes intentan estafar a la gente. También pregunta si no es obvio cómo están. Hangri se avergüenza y calla. Hangri le dice a Chan, espera que Chan comprenda sus circunstancias. Dice que valora sus ambiciones, pero no quiere arriesgarse con un Emeter, haciendo la condición de su padre, incluso peor de lo que ya es. Le pide que regrese y cierra la puerta en su cara, diciendo que le entregará sus agradecimientos al líder de la secta. Por su consideración, Chan se sorprende al principio, al ver que le cierran la puerta. Pero luego se enfurece. Detiene la puerta antes de que se cierre del todo. Empieza a hablar, diciendo que el anciano H. El cuerpo de uno se enrojece y se enfría. Hongi se detiene al escucharle. Chan continúa diciendo que, al presionar su piel, se vuelve ligeramente blanco por un instante, pero rápidamente vuelve a ser rojo. Antes de perder el conocimiento, sintió escalofríos intensos, como si estuviera atrapado en una cueva de hielo.
Hay puntos negros no solo en su glabela, pero también en la nuca y la coronilla. Setaungi abre la puerta de inmediato y le pregunta, gritando cómo sabe eso. Chan sonríe y pregunta si debe seguir. Yoongi inclina la cabeza y le pide que entre, diciendo que lo guiará personalmente. Asombrado, Moxian le pregunta por qué deja entrar al niño. Él dice que Chan simplemente enumeró síntomas comunes que aparecen cuando uno es afectado por Kai dañino. Nada cambia aunque sepan esas cosas. Chungi le pregunta si está diciendo eso. Kai oscuro se acumula en la nuca, y su corona al ser afectada por Kai dañino. Mira a Moxun y pregunta, ¿por qué aún no pudo curar a su padre? Si él sabe tanto al respecto. Moxian se queda atónito y sin palabras. Setaunwei le dice que el problema es exclusivo de ellos, por lo tanto, no permitirá que interfiera más de lo necesario. También aclara que sí. Si Moxun decide seguir así, tomarán las acciones necesarias contra la secta del borde sur. Echa un último vistazo a Chan, quien está sonriendo allí, y luego se va. Chan está con Hongi en la sala de ancianos. En la habitación de Wan, Chan observa que el anciano H. La condición de Wan es peor de lo esperado. Ve a su pecho y observa los síntomas de la flor del demonio, pero no cree que sea completo. Piensa que sí, si le hubieran atacado con un arte demoníaco de alto nivel, no habría durado un año. Abre su muñeca para analizar la enfermedad y observa que es incompleto. Preocupado, Hongi le pregunta si será difícil. Él responde que no cree que tratarlo sea muy difícil. Jongwei responde sin escuchar a Chan. Pensó que sería difícil. Y lo entiende. Entonces se da cuenta de que Chan le dijo lo contrario. Y queda atónito. Chan repite que no será difícil. Le dice, ha tomado algunas medidas preventivas. Así que el anciano H1 no morirá. De repente, la mancha oscura en su glabela desaparece. Jongwei se sorprende mucho al ver eso. Chan le informa, le tomará tiempo curarlo por completo. Además, John necesitará pasar por algunos pasos de preparación necesaria. Jongwei le pregunta, ¿de qué preparativos habla? Chan responde, preguntando por qué no desayunan primero. Chan come para saciar su apetito. En la mesa de desayuno, Hongi le preguntó, ¿de qué preparativos hablaba? Él responde que no es mucho, dado que requiere mucha energía. Es importante que él coma bien. Hablando de esto, comenta que la comida es muy buena aquí. Hongi duda de su juicio, y se pregunta si realmente puede confiar en él, pero supone que no le queda otra opción, después de ver lo que hizo antes. Chan dice que tratar a su padre no es el mayor problema aquí. El verdadero problema es entender por qué enfermó. Por eso quiso preguntarle a Chongi. Chan le hace un par de preguntas. ¿Quién es la persona más cercana a su padre? Aclara que pregunta sobre la persona que. ¿Quién está con el anciano H? Siempre con el abuelo. Ya sea cuando duerme o viaja. O al menos, alguien poco sospechoso. Si algo ocurriera. Menciona que Hongi es una excepción aquí. Setaungi le pregunta a Chan por qué le pregunta esto. Él responde que lo necesita para tratamientos. Después de pensar un poco, Setaungi responde que no está seguro. Porque hay muchos. Quien sirvió muy cerca de su padre. Le dice que hay al menos 5 personas. ¿Quién encajaría en la categoría de esa persona? Chan responde. Piensa que será difícil encontrarlos. Dongui le pregunta qué busca realmente. Chan lo mira serio. Y le pregunta si realmente le está preguntando a él. Porque no lo sabe, Hongi se queda en blanco. Chan dice que, según el anciano H, la condición de uno no fue atacado por un extraño. En resumen, fue la entrega de un informante. Setaungi se levanta. Golpeando la mesa, le dice a Chan que cuide su lengua. Añade que todos en la unión. La corporación mercantil es como una familia. Han estado con Hongi
y su padre toda su vida. Y todos respetan a su padre. Chan deja sus chapsticks y dice: si no, sería lo que fuera. Aclara que lo sospecharían. Y si se equivocan, sería alivio. Zeta-Wei afirma que es cierto. Chan le pide que no se preocupe tanto. Él dice: todo se revelará tras su investigación. Chan piensa que, observando al anciano H, las condiciones de Wan, alguien que practicó artes demoníacas de manera incompleta, ha expuesto constantemente al anciano al ki demoníaco. Él dice que no habría habido problemas al principio. Debe haber estado expuesto durante mucho tiempo. Chungi le pregunta cómo planea llevar a cabo la investigación. Él responde que lo hará hablando en una habitación, igual que lo están haciendo ahora. Zeta-Ungi solo debe sentarse y observar. Él menciona que pronto sucederán cosas interesantes. De repente, Chan recuerda algo. Y dice que en realidad tiene algo. Necesita que Hongi haga algo por él. Él responde que hará lo mejor posible, con lo que Chan quiera que haga. Se sonríe y le pide que le traiga una botella más de licor Yonte. Por otro lado, mientras comen, Moxion rompe sus chapsticks de rabia. Le dice a su discípulo que le molesta bastante que un mocoso de la secta Mount Hua fue un ingreso ruidoso a la Unión, gremio de comerciantes, pero su nombre tenía que ser igual al de ese despreciable Plan Blasam espadachín Song Bik Lee, un discípulo de segunda clase de la secta Sadenech. Pregunta a su anciano si habla del santo de la espada de flor de ciruelo. Moxon golpea la mesa con el puño y dice: ese tipo no merecía ese título honorífico. Songbe cree que el anciano se enfada mucho cada vez que se menciona la secta de Mount Hua. Él dice: el santo de la espada de flor de ciruelo murió hace unos 100 años. Aún así, sigue siendo discutido. Se pregunta qué tenía de tan especial. Songbeak pide a su anciano no dejar que le moleste demasiado. Moxion dice enojado que un niño arrogante anda por ahí, diciendo que curará al anciano Huen. Y pregunta si Songbeek le dice que no le preocupe demasiado. Songbik le pregunta si realmente cree que el niño puede hacer algo así. Él responde que la condición del anciano Huen mejora. Songbik se sorprende al saberlo. Adivina que ahora entiende la razón. Songbeak narra que el anciano Wan es estricto al devolver lo que debe. Si el niño lo cura exitosamente, la gremio de comerciantes unidos no dejará a la secta de Mount Hua en problemas. Songbeak cree que el anciano H, el maestro Wan, usará todos los medios posibles para apoyarlos. Piensa que debe impedirlo. Le dice a Moxin que, si no le agrada la idea de que ese niño esté presente, solo necesitan echarlo. Moxian le pregunta qué quiere decir. Songbik responde indirectamente que, a pesar de que alejarlo será problemático, para que Moxian lo haga él mismo. Son solo discípulos de segundo nivel. Añade que, no hay nada malo en ser un discípulo de segundo nivel de la secta del Borde Sur, esparciendo con una espada pequeña, con un discípulo de tercer grado de la secta Mount Hua. Moxian entiende lo que intenta insinuar. Pregunta si no habrá rumores que amenazan a un niño. Songbik responde preguntando: ¿quién no lo sabría de la rivalidad constante entre la secta de Mount Hua y la franja sur seccional? Él menciona que, si dicen haberse encontrado por casualidad, y al decidir espardecer allí, no habrá problema. Añade que, dado que la secta del Monte Hua y la secta del lado sur están cerca de la conferencia, está cerca, sería una buena excusa. Moxion responde que entiende lo que dice. Pero él no lo permitirá, menciona que el mocoso es solo un discípulo de tercer grado. Y usar violencia contra un niño así no concuerda con el prestigio de la secta Sadenech. Pregunta cómo los demás los verían si persiguen a un niño de una secta al borde del colapso. Songbik responde que en ese caso entenderá que Moxwe no permitió que sucediera. Se levanta de su asiento, inclina la cabeza y dice: sin embargo, si alguno de sus discípulos cometiera un error, simplemente necesitarían ser correctamente castigados por sus acciones.
Moxine sonríe y dice, por supuesto. Él castigará personalmente cualquiera que toque al niño. Song-baek entiende eso. Está hablando de una gran recompensa indirectamente. Él responde que lo tendrá en cuenta. Al salir esos discípulos, Moxion considera que no es sorprendente. Eso es lo que hace que Song-baek mire a la secta de Mount Hua. Al final, cuando él nació, ya estaba en declive. Pero cuando Moxion era joven, la secta del Borde Sur no pudieron ni siquiera competir contra la. Recuerda la secta de Mount Hua. Si la invasión demoníaca no los hubiera derrocado, la secta del Borde Sur aún estaría por debajo. La secta de Mount Hua incluso ahora piensa que no deben permitir que esos tiempos regresen. Al ver cómo llegó el niño allí, desde la secta de Mount Hua, se podría suponer que han retomado su influencia. Rompe el vidrio enojado, maldiciéndolo por pensar que los había pisoteado lo suficiente para que no puedan levantarse. Decide hablar con el líder de la secta, una vez resuelto este incidente. Al igual que Song-baek y su compañero Hugo, un discípulo de segunda clase de la secta Sadenech. Sal de la habitación, Hugo le pide a Song-baek. ¿Qué planea hacer con ese niño? Él responde que deben convencerlo de regresar. Song-baek piensa que, aunque no le agrada la idea de perseguir a niños pequeños, sería aún peor si lo hiciera un anciano. En lugar de eso, Hugo pregunta a Song-baek ¿qué se le pasó por la cabeza a la montaña Hyuk cuando enviaron a un niño tan pequeño solo aquí? ¿Y si no se permitiera? Si fuera la secta del Borde Sur. Él responde que las circunstancias de diferentes géneros no son todos iguales, deben haber tenido sus razones. Go dice que sus circunstancias no son tan buenas. Y pregunta si son. Song-baek responde preguntando. ¿Cómo sabrían sobre los asuntos de otra secta? Dice que solo deben hacer su trabajo. Le dice a que no se olvide. Su prioridad es ayudar a los ancianos. Diciendo que Song-baek se detiene de repente. Go lo mira, perplejo. Song-baek le dice que no necesitarán irse. Se desviaron para buscar al niño. Chan camina por el pasillo justo frente a ellos. Se acercan y lo saluden. Al escuchar sus voces, Chan los mira. Song-baek le dice que él es más que complacido de conocer a un discípulo de la montaña Hua. Secta se presenta, diciendo que es Sing-baek Lee, un discípulo de segunda clase de la secta Sadenech. Chan contesta bruscamente, diciendo hola. Song-baek percibe la rudeza en su tono. Aún así, sonríe suavemente y pregunta si puede preguntarle a dónde va ahora mismo. Chan responde con tono áspero. Da a visitar al anciano H. Song-baek lo considera de piel gruesa. Piensa que no hay forma. Un niño como él puede curar al anciano. La enfermedad de Huen, cuando incluso los ancianos y destacados médicos solo se encogen de sus hombros. Al ver que sigue hablando como si pudiera hacerlo. Song-baek no cree que Chan sea tan amable. Sonriente, le pregunta a Chan, ¿podría hablar un momento con él? Si no está muy ocupado, Chan responde que puede hacerlo. Él responde que, como Chan ya lo sabe, la secta del Borde Sur y la secta de Mount Hua, desarrollado con espadas. Desde tiempos antiguos, ambos se han enfrentado en duelos. Aún hay un evento. Conferencia del Límite Sur y el Monte Hua, donde los discípulos de ambos sexos juegan al bar con cada uno. Pregunta a Chan si sabe de eso. Chan se sorprende y responde que no lo sabía, dado que no ha pasado mucho tiempo desde que entró al secto. Song-baek responde que eso es lo que pensó. Piensa que, si Chan hubiera visto la conferencia antes, no actuaría tan arrogante hacia él. Ahora, tras una pausa, él dice que experimentar el arte marcial de espadas de Mount Hua sería de gran ayuda para su entrenamiento. Chan solo lo mira. Song-baek le pregunta qué opina al respecto. Sonriente, pregunta si estaría dispuesto a darle el honor de experimentar la gran espadachinería de Mount Hua. Piensa que Chan lo rechazará. Debería haberse dado cuenta ya. Song-baek no es alguien contra quien pueda tener alguna oportunidad.
pero tiene muchas formas de convencer a este niño. Pero Chan pone una cara de disgusto, y le pregunta si quiere decir que quiere pelear. Chan Song-beak no esperaba esta respuesta. Y se sorprendió, sintiéndose avergonzado. Y trata de aclarar su postura. Que no sería exactamente pelear, pero más bien entrenando, intercambiando técnicas de espada. Chan lo burla y le pregunta directamente. Si esto no es pelear, entonces, ¿qué es esto? Le dice que siempre acoge los combates. Pero Song-beak no debería arrepentirse. Posteriormente, después de eso, ambos se enfrentan en el campo. Song-beak le pregunta cuál es su nombre monástico. Él responde que no tiene uno. Pero su nombre es Chan Yan. Song-beak le dirá su nombre. Luego le dice a Chan que lo escuche atentamente. Y le dice que le dará consejos. Como es solo un niño. Él dice que Chan puede pensar que no hace nada malo ahora mismo, pero los asuntos del mundo no siempre se determinan por sí. Si uno está haciendo algo malo o no. Chan lo mira frustrado. Song-beak le aconseja volver a la montaña Hua antes de enfrentar mayores problemas. Sigue hablando, pero Chan lo interrumpe, preguntando si no va a luchar. Song-beak se sorprende con su respuesta. Chan dice que piensa que los de la secta del borde sur prefieren palabras a espadas. Le pregunta por qué habla tanto. Cuando él propone la pelea, HWIGO pierde la paciencia tras escuchar a Chan y lo insulta. Song-beak lo detiene con un gesto de mano. Pero él también agarra su espada fuertemente y cree que no está lo suficientemente disciplinado mentalmente. Porque no puede evitarlo. Pero quiero golpear a ese mocoso. Se enfurece y cree que Chan tiene razón. Y que no hay razón para que Song-beak se contenga. Más tiempo. Levanta su espada y se prepara para luchar. De inmediato grita que él. Song-beak lee de la secta Sadenech. Sencillamente pide un duelo de espadas con Chan Mayan. De repente, de la secta del Monte Hua, Chan le dice que se detenga un segundo. Song-beak le pregunta la razón. Chan responde que no le hablaba a él,